México es uno de los 4 países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo. Así lo resaltó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del DF. Las elevadas cifras de homicidios, desapariciones y agresiones en contra de los periodistas preocupan a la Federación Internacional de Periodistas, que le pidieron un alto a las autoridades mexicanas para que frenen estas agresiones. Nuestro corresponsal Carlos del Valle tiene la información. Carlos, muy buena tarde. Hola, buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. El día de hoy aquí inició la reunión anual de la Federación Internacional de Periodistas. Esta es una organización que aglutina periodistas de todo el mundo y hoy en su capítulo de América Latina pues se han reunido aquí en México, en la Ciudad de México, para analizar cuál es la situación que guarda la libertad de expresión en América Latina. Representantes de cada uno de los países de América Latina están exponiendo cuáles son los principales problemas que enfrentan los periodistas de estos países hacia la libertad de expresión. El tema fundamental de esta reunión anual de la Federación Internacional de Periodistas es que no existe libertad de expresión bajo amenazas. Así se han analizado casos críticos en América Latina. Críticos se ha dicho que son, por ejemplo, la libertad de expresión en Venezuela, por supuesto, la libertad de expresión en Ecuador y muy importantemente se analiza el caso de México. Quiero decirte que incluso la Federación Internacional de Periodistas ha enviado una misión a México, ha desplazado una misión a México para darle protección a los periodistas mexicanos. Esto lo han hecho solamente en casos como el de Irak o el de Afganistán. Ese es el grado de peligro que ven en la prensa, en la libertad de expresión en México. Por supuesto, están preocupados también por el tema de la libertad de expresión en Venezuela, quienes han asegurado que, bueno, pues no existe la posibilidad de que se dé una prensa libre, real, bajo las amenazas del gobierno. Y Ecuador es otro de los temas que les ha preocupado mucho. ¿Qué se ha dicho con respecto a la violencia y los periodistas? Bueno, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal fue una de las encargadas de dar inicio a esta reunión de periodistas y así se refería a los retos que enfrentan los periodistas en América Latina. En el Informe Mundial sobre la Libertad de Prensa de 2014 de Freedom House, se ubicó a México por tercer año consecutivo en la categoría de los países donde no existen las condiciones necesarias para consolidar una prensa libre y plural, junto con otros países latinoamericanos como Venezuela, Cuba y Ecuador. Uno de los grandes retos es evitar la impunidad para mandar un mensaje claro de que no queremos que haya agresiones a las y los periodistas que cumplen una labor social de información a toda la sociedad. Decirte también que, por supuesto, esta es una reunión que lo que está buscando es que las autoridades de los diversos países vayan asumiendo cada vez mayor responsabilidad con respecto a el respeto a la libertad de expresión. El día de hoy entregaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto exigiéndole que más allá de crear leyes que protejan a los periodistas, se den acciones concretas que permitan que México no sea uno de los sitios más peligrosos para cubrir en todo el planeta. Lo intentaron en algún momento también con el gobierno de Hugo Chávez y nos platicaba el presidente de la Federación Internacional de Periodistas que simplemente no fueron recibidos, cosa que pues, tampoco es mucho de extrañar, pero son acciones contundentes que están tomando colegas periodistas en todo el mundo para intentar garantizar la libertad de expresión en América Latina. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias a Carlos del Valle. Para hablar de este tema, para profundizar un poco más, quiero saludar a Celso Augusto Schroeder, presidente de América Latina de la Federación Internacional de Periodistas. Entro preguntando cuál es la situación general de la libertad de prensa en la región, según el diagnóstico de la Federación. Muy buena tarde. Buenas tardes, Dania. Pido que perdone mi portuñol. Yo pienso que la situación de libertad de prensa en América Latina, claro, si comparáramos con los años 70, 60, donde había muchos gobiernos autoritarios y por tanto mucha censura, muchas agresiones, muchos asesinatos de periodistas, ahí mejorado, o sea, estamos en una situación institucional bastante diferente, distinta y bastante con las democracias consolidadas. Desafortunadamente, esto no se corresponde exactamente a la libertad de prensa y libertad de expresión. O sea, tenemos una creciente violencia en algunos países donde los periodistas continúan siendo agredidos, siendo asesinados
E incluso países como Brasil, por ejemplo, donde la democracia está consolidada, el Estado de Derecho está garantizado, hay un incremento de la violencia que nos preocupa a todos. Por tanto, nos parece que ao lado da consolidação da democracia em América Latina, temos que nos preocupar e consolidar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como um bem estruturante dessa democracia e que, enquanto não fizermos, a democracia de alguma maneira está comprometida. Ahora, ¿cómo ven la situación de los medios de comunicación, por ejemplo, en Venezuela y en Ecuador? Bueno, Venezuela, Ecuador y otros países, tenemos que es una tensión entre, digamos, gobiernos y estados que tienen oposición y que la media y la prensa a veces asume condiciones de oposición a esos gobiernos también. Y eso acaba polarizando, produciendo una incómoda y indesejable posicionamiento y utilización de la media para hacer o acción de gobierno o acciones de oposición. A nosotros tenemos que estar atentos, presionar estados, gobiernos o incluso países que la propia media asume condiciones de casi partidarias, casi de gobiernos, que la media asuma su condición de información, garantizada su libertad y su liberación, y los gobiernos que se mantengan en sus acciones institucionales, que no interfiran, que no manieteen esta mídia. Nosotros estamos atentos, no solamente a Venezuela y Ecuador, estamos atentos a toda a los países y donde identificamos de que hay o gobiernos actuando sobre la mídia o cuando la propia mídia a veces asume condiciones de políticas partidarias. Nosotros los periodistas tenemos que exigir que nosotros produzamos de un lado una información libre, independiente, que prime por la calidad, y de otro lado exigir que los gobiernos nos permitan trabajar con libertad, independencia y autonomía. Otro tipo de obstáculo para la libertad de expresión es el crimen organizado. Por ejemplo, el caso de México. ¿Cómo lidiar con esto, no? Sí, México nos preocupa mucho, por eso la Federación Internacional de Prensa, de Periodistas, la FIP, ha decidido mandar para acá una misión, porque la situación mexicana es de las peores del mundo, o sea, es equivalente a países que están en conflicto armado, a países que tienen situación de guerra. Hay un tiempo y una intensidad de agresión a periodistas en México muy grande, que exigiu que a FIP mandasse essa missão. Nós estamos aqui e venimos para olhar, e se percebe que em que pese a sociedade civil mexicana mover-se e produzir interessantes mecanismos, instrumentos de apoio, solidariedade para os periodistas, incluso o Estado mexicano me parece que produziu também alguns instrumentos importantes, que se constitui paradoxo, ou seja, esses instrumentos e esse marco regulatório não ha impedido, ao contrário, ha incrementado o número de mortos, obviamente não por los instrumentos. Portanto, o caso mexicano é casi um caso emblemático e que esta missão que vem a México identifica uma das causas, há muitas obviamente, pero uma das causas de que ha incrementado o número de mortos de periodistas e a agressão de periodistas em México é a falta de la centralidade de uma decisão. Ou seja, nós nos dirigimos diretamente à presidência da República para que assuma em suas manos a coordenação de uma decisão que
que imponga sobre los funcionarios públicos, sobre la policía, sobre los instrumentos de protección, una articulación que efectivamente redunde a corto y medio plazo una disminución de los números de muertos en México. Para nosotros es insoportable, no es posible que nosotros convivamos con ese grado de violencia en México. Para tener una idea, la FIP manda misiones como esa que viene a México para Irak, para Sri Lanka, o sea, para países donde la situación incluso institucional está muy desagregada. Y por tanto México desafortunadamente en este momento está en este mismo ranking. Ahora, finalmente, señor Schroeder, según sus diagnósticos, ¿hay un avance o un retroceso en América Latina en materia de libertad de expresión? Yo pienso que, digamos, hay una prensa, hay una crisis del periodismo en el mundo, en la América Latina, y las causas son múltiples, desde el modelo de negocio, desde las nuevas tecnologías, pero también de una cierta avance de una lógica por parte o de gobiernos o de parte del Estado, el judiciario, por ejemplo. Está muy común un exceso de acciones judiciales que acaban impedindo o inhibiendo el trabajo del periodismo. Pero lo peor es una acción donde México está ponteando de lo crimen organizado o de organizaciones de milicias, por ejemplo, o cosas que valen, que acaban por producir lo peor que puede acontecer con el periodismo, y que es, para além de las muertes, para além de las pérdidas de compañeros y hermanos periodistas, el miedo. O sea, el miedo que acaba por introyectarse en el periodista, el miedo que acaba por introyectarse en la producción de información y acaba produciendo una autocensura absolutamente indesejable para el periodismo, pero principalmente indesejable e inaceptable para la democracia. Esta situación en América Latina, de alguna manera, en algunas partes del mundo, ha se incrementado. O sea, tenemos que reaccionar, tenemos que reagir, tenemos que decir no a ese tipo de presión que muchas veces viene a través da violência, sim, da violência e do assassinato de periodistas, muitas vezes através de ações, por exemplo, como uma excessiva judicialização do sistema de comunicação, e outras vezes através de governos autoritários que impõem por la fuerza ou por lei mecanismos que impeçam, mecanismos que inhibam o periodismo. Nós temos que dizer não ao medo, porque se sucumbimos ao medo, nossos agressores, nossos assassinos estarão vencidos. Ou seja, em nome de los periodistas que han morrido, em nome de los periodistas que han sido agredidos, em nome dos periodistas que são censurados, temos que reaccionar. Todos os periodistas têm que dizer não ao medo, não às agressões. Quiero agradecer a Augusto Schroeder, presidente de América Latina de la Federación Internacional de Periodistas, quien nos acompañó estos minutos desde México. Ao despedir-me, quero dar saludo a Idânia e botar-me à disposição junto com a Federação Internacional de Prensa, junto com a Federação de Periodistas da América Latina e Caribe, e juntos lutarmos por a liberdade de expressão, a liberdade de prensa e de calidade do periodismo, que é o suporte da democracia no mundo. Muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros.